de primera mano nos vestimos de gala para recibir con los brazos abiertos en esta que es su casa a la señora Florinda Meza. Sí, se vale. Gracias. Florinda, querida, ¿cómo estás? Bien, no sé si es mi casa, pero Lo es. este hombre y yo somos amigos desde hace décadas. Lo es, mi amor. Entonces, además, señores Vázquez, ya dijeron que es mi casa. Es tu casa. Ya, aquí me quedo, ¿no? Es tu casa. Cuando conoces Imagen, Imagen se enamora de la gente como tú y tú te vas a enamorar de Imagen. Gracias por estar aquí, Florinda. No, Meza. gracias a ustedes. Mucha- de Oye, verdad. Florinda, primero, ¿cómo estás de salud en esta pandemia mundial que nos trae a todos azorrillados? Sí. He pasado por una serie de reflexiones que seguramente han tenido todos, en distintos momentos, en distintos niveles. Y es que hemos sido golpeados de forma brutal por esta pandemia y pues eso no es lo único, también por la pandemia y todas las secuelas que con ello venían. Pero no es el único golpe que como sociedad ya cargábamos encima. En todos los confines del mundo, desde los confines lejanos de Europa, pasando por Norteamérica hasta el Cono Sur, veníamos siendo gobernados por seres cada vez menos iluminados, cada vez más ególatras. Pero eso no tiene más que una explicación. Son producto de sociedades que somos exactamente igual. Ególatras, individualistas al extremo. Nos hemos olvidado del nosotros para anteponer el yo. No tiene nada de raro que en una crisis como esta nos encontráramos totalmente perdidos. ¿Cómo no? Si ya no sabíamos ni quién era el vecino, ya no podíamos, ya era extraño en nuestra casa hasta el chico de junto que no levantaba la vista de la tableta. Y de pronto, cuando tenemos acceso a la información, cuando la información es internacional e instantánea, es mundial, universal, Claro. instantánea. Cuando toda la gente, millones tienen acceso al conocimiento, a la educación, ¿cómo es posible que nos hayamos vuelto más individualistas, más intolerantes? La intolerancia está a flor de piel. De acuerdo. ¿Cómo es posible que un país como el nuestro haya perdido sus tradiciones, haya perdido la nobleza, la humildad? ¿Cómo es posible que el mundo entero haya perdido la empatía que es innata en el ser humano? Es absurdo. Estamos tomamos solamente la cara oscura de la información, la cara oscura de la tecnología, porque la información sirve para escupir al compatriota que ya no es nuestro compatriota porque es de otro partido, de otro color. Y como podemos hacer en el anonimato de las redes sociales lo que sea, Claro. pero no todo está perdido. Efectivamente, matamos la empatía y con ello matamos también la generosidad, la tolerancia. Con ello se fue también nuestra capacidad de amar, o sea, nuestra humanidad se diluyó. De pronto nos damos cuenta que antiguamente era difícil traer un reloj como este o como cualquiera, porque era un lujo para algunas cuantas personas. Ahora todo el mundo puede ver la hora en su teléfono. Todo el mundo tiene reloj, pero nadie tiene tiempo. O nadie tenía tiempo. De pronto, todo el mundo tiene acceso a la información, pero no tiene acceso a sus sentimientos. No tiene acceso a la piedad, a la compasión. Ya ni siquiera podíamos recurrir a Dios porque también nos ocupamos de matar a Dios. Y la pandemia nos trajo un encierro, y el encierro una reflexión. No pudimos evitarla. Primero, los audífonos de todos los de la casa pasaron a ser gélidas bufandas y finalmente acabamos todos frente a una pantalla, como antaño, hasta buscando aquellas nostalgias. La nostalgia cobró un nuevo valor. La búsqueda de la luz, eso es la nostalgia ahora.
Buscamos la nostalgia de aquellos amigos que se quedaron lejos porque dejamos de hablarles, porque el cotidiano vivir hacía que no habláramos ni con los hijos. De aquella familia que ahora la añoramos más y no sabemos ni por qué nos alejamos de ella. Y entonces, poco a poco, fuimos cayendo en algo maravilloso. México tiene una gran riqueza en su cine, en su televisión. Y entonces esa nostalgia nos llevó a los recuerdos buenos, a los recuerdos de aquellos programas, aquellas telenovelas. Empezamos a buscarlas como locos en YouTube, yo misma, hasta aquellas que yo pensaba que eran absolutamente sosas. Pero era otra forma de enternecerse, sin ensuciar mi alma, sin rencores. Era otra forma de divertirse. México tiene una gran tradición en la comedia. Desde Joaquín Bernabé hasta Chespirito, por decirlo así, una gran tradición. Y la comedia ahorita es un género muy socorrido, necesitamos reír, pero reír así sin complicaciones, de manera sencilla, porque se puede ser sencillamente feliz. Yo sé, lo viví en carne propia, que no hay dinero, sé que hay millones de desempleados, sé que esto también paró la máquina capitalista, que no la puedes detener de golpe, porque venía engrasada a una velocidad tal que ha creado un verdadero caos. Pero créanme, el caos es el principio de la luz. Créanme, hice una canción muy bonita y no la puedo cantar porque se me rompe, se me quiebra la voz, porque cuando yo digo que es muy bonita, porque si no lo digo yo, ¿quién? Florinda, No, cántala. Por favor. Por favor. Se me quiebra la voz. Cuando nos damos cuenta que la nostalgia puede ser productiva. Como decía don Roberto, bien hecha, cántala. Ay, gracias. Cuando nos damos cuenta que la nostalgia puede ser productiva, es ahí cuando entendemos el por qué en otros países, desde hacía tiempo, venía siendo negocio la nostalgia. Teníamos cantidad de series, películas y todo desde hace 2 décadas de época. ¿Por qué? Porque por un lado la nostalgia y por otro lado la curiosidad de todos los jóvenes. ¿Cómo es posible que vivieran sin teléfono celular? ¿Cómo podías vivir sin un microondas? Y es apenas Sin ayer. internet. ¿Cómo podías vivir sin internet? Ahora nos volvemos locos cuando algo por el estilo sucede. Ay, No, es que está haciendo ruido tu yo dije, micrófono. se volteó mi collar, pero No, está detenido con el micro. Este es otro adorno, ¿eh? Está detenido con el micro. Oye, Florinda, de repente, no sé cuántos países, 15, 20 países, se está viendo de manera simultánea. En Argentina, en Brasil, bueno, sí, en hasta en Chile, Japón, en Perú, en España, en Venezuela, en Costa Rica, en Colombia, Angola, en Puerto Rico, Portugal, en Angola, en Portugal, bla, 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 bla. El Chespirito, los Caquitos, el Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado, y de repente ya no se ve. ¿Qué pasó Eso, ahí? no sé qué pasó. De pronto veo yo en las noticias, o me entero por las noticias, que resulta que no hubo un acuerdo entre las partes y Televisa. Y pues yo soy parte de las partes, pero nadie me dio parte de que tenía que participar. En las partes. Soy parte de las partes, pero estoy fuera de eso por alguna extraña razón. Pero sí estoy consciente de algo. En un momento como este, cuando más necesitamos de algo para no desplomarnos, desplomarse, o la palabra plomo viene de plomada. Tú puedes tener un globo con una plomada y podrá el viento batirlo, pero no se pierde. De pronto sentimos en medio de todo este caos, en medio de la necesidad cuando los ahorros se terminaron, nos sentimos a la deriva. Entonces necesitamos algo que nos ancle a aquel mundo donde las cosas podían ser mejores, donde nos podíamos divertir de manera más sencilla, menos sofisticada, menos agresiva. Necesitamos eso simplemente que se llama valores, eso que habíamos perdido
eso que nos puede regresar nuestra humanidad, eso que nos puede traer a Dios de regreso. Y no me refiero solo al programa, me refiero a todo aquello que nos haga al hablar con la familia, porque hasta perdimos el don del habla. Ya no hablas con tu padre, mandas un WhatsApp. Perdimos la maravilla de escribir. En una ya mesa, cenando, comiendo, desayunando. Ya no contestas, ya no contestas con palabras el WhatsApp. Ahora pones un dedito o una cara. ¿Cómo? Ya tampoco sabemos escribir. Si pasaron siglos, milenios para que el hombre tuviera un cambio, no solamente en laringe, tráquea, laringe, faringe, sino también en la estructura ósea para tener la maravilla del habla. Entonces, en el encierro la gente volvió a conversar. Se conocieron padres e hijos. Están sufriendo, estamos sufriendo muchos. Pero hemos encontrado eso. Lo triste del asunto es que no es el momento. No es el momento para retirar del aire algo que ya no era un programa. Solamente un programa. Había vencido las barreras, bueno, de hecho las fronteras, obvio, más de 30 países. Y había vencido las barreras del idioma, la brecha generacional. Correcto. Cada nuevo padre se encargaba, el mejor vocero eran los padres. Este programa a mí me encantaba. Entonces, cuando de pronto en el encierro empezaron a ver el programa y empezaron a recordar y a conversar con los hijos o con los nietos, yo lo veía cuando en aquellos tiempos todavía podíamos salir a jugar a la calle, cuando todavía creábamos nuestros juguetes y un palo de escoba servía de caballo que nos llevaba a recorrer el mundo, cuando todavía una tabla nos hacía creer que metíamos el mejor jonrón del mundo. ¿Te acuerdas del chavo cómo detenía la escoba con el pie? Cuando todavía podíamos jugar en la calle veíamos este programa. Después de brincar en los charcos, después de la lluvia brincábamos en los charcos con toda la familia, veía el programa y estaba siendo feliz sin darme cuenta siquiera de que estaba siendo feliz. Pero ahorita, cuando más necesita la gente de todo eso, cuando más lo estaba viendo, la gente no sabía que se terminaría en julio. Entonces, volvieron a ver eso y todo lo demás. Créanme que hay muchas telenovelas en YouTube o en otros lados, otros programas, que cobraron auge, porque necesitamos algo que nos ancle, porque no somos nadie sin el pasado. Realmente lo único con lo que contamos es con el pasado. Mira, el presente, feliz año, y nos abrazábamos. ¿Qué iba a ser este año? Que nos iba a pasar eso. O sea, un año donde íbamos a tener que estar escondidos, que íbamos a tener que estar con máscaras, donde el hablar con una persona podías asesinarla con hablarle, o sea, con tocarla. Pero lo peor de todo es que los números ni siquiera son tan altos de la mortandad o del contagio. Son más altos de mortandad los del cáncer, o es más alto el número de asesinatos del año pasado que los que han muerto de coronavirus. Pero lo que no hay en un país como el nuestro, tristemente, y como todos los latinoamericanos, que dicen economías emergentes en lugar de decir jodidas, no hay capacidad de respuesta. Los mexicanos ni siquiera ya desde el año pasado, ni siquiera podían enfermarse de jaqueca. La mitad de los mexicanos, porque no había 60 millones de aspirinas en este país. Entonces, viene una cosa como estas y caemos en otra enfermedad que es peor, la del pánico, la de la paranoia. Y nos aislamos más. Poco a poco nos fuimos acordando del vecino, poco a poco hemos ido perdiendo el miedo, poco a poco hemos ido pensando en nuestros padres, en ese ayer. Y vino la nostalgia buena, la que te impulsa a volver a ser como eras antes. Oye, Florinda, yo estoy de acuerdo en absolutamente todo lo que has dicho. La nostalgia, y tú por humildad no lo dijiste, pero es la grandeza de Gómez Bolaños, que ha traspasado no solo fronteras, idiomas, una peor, la de la tecnología, Gustavo. Y la tecnología. Carajo, ¿dónde está Chespirito? Bueno, sabemos dónde está. Sí. Sabemos dónde está. Peor, la de la tecnología, Gustavo. Y la tecnología. Carajo, ¿dónde está Chespirito? Bueno, sabemos dónde está. Sí. Sabemos dónde está. Sí. Pero
en lo que a ti te atañe, o parte que te atañe, es la elaboración y la transmisión de esas series, de las pastillas de chiquitolina que tomaba el Chapulín Colorado, y de La fantasía, el soñar. la señora, la solterona enamorada del papá de la Chilín. Debe haber detrás una estrategia, porque de los programas tenían público, porque mira, en esta vida hay cosas que se vuelven de culto. Chaplin, Chespirito, La Pantera Rosa, El Gordo y el Flaco. Tú no puedes quitarle, o sea, ya no es si es un programa o no, es algo que es de culto, porque es lo que te ancla. Puedes no verlo un día, pero tú sabes que ahí está, como tus padres que no se han muerto. Claro, ahí están tus padres, qué bueno que están vivos, que no maten a tus padres, qué bueno. ¿Por qué? Porque son los que te anclan a algo seguro. Podrás andar en parrandas y todo, pero de pronto, ¡ay, mamá, papá! ¿Me entiendes? Se vuelve de culto algo. Y ese poder decir un día, voy a ver tal, saber que ahí está, que no te lo han movido, te ancla, te hace sentir esa plomada que te detiene en medio del caos, que no te pierdas. Yo lo único que sé es que cuando quitaron el programa del aire, por cuestiones de coincidencia o lo que sea, pero está sucediendo lo mismo, cuando quitaron el programa del aire faltaban 2 semanas para que cumpliera 25 años. Ahora quitan el programa cuando falta 1 mes y medio, mes y días, para que cumpla 50 años ininterrumpidos de estar al aire todos los días. Porque en México pasaba 1 vez al día, 1 vez los lunes, pero en otros países se transmitía diario. Entonces, son récords que nadie ha tenido. De acuerdo. Y a todo le puedes encontrar una explicación, todo la tiene. No podemos cuestionar algo que es incuestionable. El genio de Roberto. Claro. El éxito no viene gratuitamente. Era un gran escritor, un gran director. Hizo actores de quien no eran actores. Sí. Aprendimos de él todo. Yo inclusive a escribir, argumentar, hacer gags, hacer gimmicks a cada personaje. Nos enseñó todo y a través de la pantalla nos enseñó que podíamos ser felices de otra manera, muy sencilla, de otra manera que no fuera complicada. Hay muchas maneras complicadas de ser felices. El amor siempre es complicado, perdiste a la pareja, pero te puedes divertir un rato por ahí, ¿no? Claro. Oye, Florinda, viene una serie de Gómez Bolaños, de Chespirito. ¿Estabas enterada? Sí, me he estado enterando por la información en general, me he estado enterando. No tendría nada de raro, es parte de la nostalgia. Hemos venido viendo series y hemos venido viendo nuevas películas hasta de Kennedy, que la han hecho como 20, ¿no? Y pues se lo merece. Porque ¿no te han llamado? No. ¿Sabes qué? Yo quería ahí preguntarte algo que se escucha, ¿no?, triste cuando dices, yo no estoy enterada de la situación entre lo que pasó con Televisa y con los derechos, etcétera. ¿Ustedes se casan en el 2004 por el civil? Ah, sí, por el civil. En el 2004. ¿Esos derechos, por qué legalmente también no son tuyos? Porque de corazón y del alma y para todos son tuyos, Florinda, para todos pues nosotros. Yo no lo ¿Qué es lo que pasó legalmente? El audiovisual es de Televisa, los derechos literarios, por cuestiones Roberto así lo decidió en su testamento. Sí, pero si se hace una serie, en este momento será con una productora independiente. Tú tienes que formar parte de ese proyecto, ¿sabes? Bueno, yo no sé si lo harán con una productora independiente o con... También he escuchado que pretenden hacer nuevamente los programas. Es válido, pero es un riesgo muy grande. Mira, en esta vida, esas cosas que se vuelven de culto tienen una explicación. De pronto, en el universo se conjugan muchos elementos que hacen química. No nada más está el genio de Roberto, sino el genio principalmente, sino esa química, esa unión que forma algo especial. Y es difícil volver a encontrar eso. Es como la Tierra. Eran 1000 partículas que se unieron y había gases, pero
por razones de coincidencia, de pronto el oxígeno y el hidrógeno en su debida medida se unen y se van juntando elementos y forman la Tierra, la completa como la conocemos, la vida como la conocemos, y no hay otro planeta, porque tiene que haber una luna a la distancia exacta de esta, ni un centímetro menos, ni un centímetro, con un diámetro como el de nuestra luna, ni un centímetro más, ni un centímetro menos. Así son ese tipo de programas o de objetos que se vuelven de culto. También, de alguna manera, puedes recordarlos o puedes hacer una película alrededor de ellos, pero replicarlos necesitarían una suerte muy grande, es un riesgo. Florinda, 3 o 4 veces has mencionado que tú no estás enterada, que tú no has participado, que tú deberías ser parte de, pero no eres parte de, o no te tomaron en cuenta. ¿Quién es el grupo Chespirito? ¿Quién lo conforma? ¿Quién toma esas decisiones? Bueno, yo supongo que debe tener varios socios. Yo no pertenezco al grupo Chespirito, pero obviamente deben de ser la familia. Los hijos. Sí, el grupo Chespirito lo formó Roberto Gómez Fernández, todavía en vida de Roberto, por supuesto, del padre. Y yo me imagino que él es el presidente, el director. ¿Y no te han tomado en cuenta? Bueno, no me informaron. Yo sabía que se terminarían los derechos literarios. Pero tú eras guionista, y al ser guionista te toca una coparticipación. Nadie lo creyó nunca en su momento, pero... No, yo lo sé, a mí me consta que tú escribías. Pues Televisa tiene los contratos, también debe tener los guiones. Claro que los guiones, yo los aportaba, todo lo aportaba Roberto, y de pronto me decía, ya viene tal tiempo, y no sé, ya sé, a ver, dame lo que me entregaste. Cambio esto y esto y esto otro, y en lugar de ser para los caquitos, lo hago para el Chavo porque lo necesito hacer, porque me hace falta esto para hacer el Chavo, ¿no? ¿Me entiendes? Y él, simplemente con 11 y 12, tomo la obra, veo que esa obra que había hecho Mauricio Garcés, la había hecho Roberto para Mauricio Garcés, podía ser cambiada. Nosotros habíamos hecho Cabaret, lo de los números, y yo hago todo eso, y según yo le entregué una adaptación de la cual estaba yo orgullosa. Me dijo, sí, pero está muy largo, le quitamos aquí, le ponemos aquí. Siempre metía él la mano. Le quitaron el 11 y el 12. Así. Adaptaba la adaptación. Entonces, ustedes saben cuál es el 11 y el 12, ¿verdad? Claro, claro, yo sí sé. Muy ¿Y el uno? importantes. sí. Y el 0, Oh, que es básico. No, La gente que vio la obra sabe que le estoy hablando. No, y es muy importante el 13. Está Ay, entre Dios. el 11 y el 12. Lo tienen totalmente distintos entre hombres y sí es mujeres. cierto, Ok, sí. Pero ya. como que empanclan. Sí, muy bien. Entonces, pero bueno. Señora Florinda, usted hablaba ahorita algo muy cierto, todo tiene una explicación. Cuando usted misma dice no encontrar explicación, ¿no será la legalidad quien podría darle esa respuesta? Porque la serie es otro boleto. Y si se usa su historia, inevitable, o sea, no hay manera de evitarlo. Y su nombre, usted debe ser parte no solamente de la autorización, sino del proceso del Pero proyecto. la verdad es como que, decía Mona. como no conozco nada, no puedo hablar de nada. Como no conozco nada, no sé, debe haber guiones. ¿Y no buscaría usted a través de una situación legal una respuesta? No sé si me gustaría, no hay nada. Para mí todo es suposición. Mientras yo no tenga nada, me es muy difícil hablar. Claro, si Por no ahí hay algún una proyecto. frase, la suposición es la madre de todos Sí. los errores. La suposición es la madre de todas las dudas. Mira, de todas las dudas. Florinda, yo les quiero compartir algo. Sí. Cuando mi querido Chespirito muere, Florinda un día me contacta a través de redes sociales en un mensaje directo, ¿recordarás? Entonces yo dije, no es Florinda Mesa. Claro que no es Florinda Mesa. Entonces la puse a prueba. Le digo, a ver, dime, si es Florinda Mesa, ¿cómo me decía don Roberto? Y me lo respondió, es algo que ¿Cómo? se queda Sí, ¿Y cómo le decían? No sé. el prospecto. el prospecto.
Y después, Porque es que él era estudiante cuando le hizo una entrevista a Roberto. Nadie le quería dar entrevistas a los estudiantes, nadie que fuera estrella. Claro. Se sentían muy estrellas. Y Roberto, sí, cómo no. Pero le hizo entrevistas muy interesantes. Y dice, muchos periodistas profesionales me han hecho entrevistas más estúpidas y sosas. Y este muchacho es un gran prospecto. Y le dijo a él mismo, eres un gran prospecto. Pero Así así es. le decía, lo veía, hola, ¿cómo estás, prospecto? así es. Ajá. Entonces ya ahí ya nos comunicamos Visión y de demás. Entonces, voy a llorar. Perdón. Entonces voy a casa de Florinda. Y no a hacer una entrevista, sino a platicar un sábado por la tarde. Entonces al caminar me decía, mira, y esta habitación la pintó de los colores de la América, y me estaba contando y faltaban cuadros. Y le dije, Florinda, digo, no sé si cometo una indiscreción, les digo, y este cuadro, El hueco. el hueco, y este otro como 3 o 4, se lo llevó la Fundación Chespirito. No, es que hicieron ¿O un qué fue? inventario. Hubo una albacea del testamento y hicieron un inventario. Y hubo cosas que se llevaron, unas por error. Hay algo que sí lo estuve pidiendo, entre ellos mis zapatos de tap, hombre, los del diario, los de vestir, mis zapatos de tap. No sé por qué, pero se fueron cosas que no tenían que haber ido. Y otras que se fueron con la idea de que se iba a formar un museo, un centro de diversión. Pero idea no suya. Idea no, suya, literal. no, llegaron a desmantelar parte de su hogar. No, pero es que había una albacea y lo tenían que hacer, pero se fueron algunas cosas que no se debían haber ido. Pero pues ya me las devolverán en algún momento. Todavía no se devuelven. No. No. Ya me ¿Hace las cuántos devolverán. murió don Roberto? Se cumplieron 5 años y nadie, siempre, oye, fue un lustro. Yo esperaba que hicieran algo memorable. Yo sí hice algo especial en YouTube, porque sé que se lo merece, tengo mucho que agradecerle. Simplemente que haya hecho de mi vida algo interesante, que haya hecho mi vida Florinda, interesante. de tu vida, y perdón que te lo diga, y de tantas millones de vidas de seres humanos que crecimos admirando y riéndonos sanamente, con la mente sana, viendo la chimoltrufia, mal cantar, Es el único personaje. pero bien amar. Es el único personaje que puedes sacar de contexto los caquitos. Todos los demás son como mundos intocables que además el mismo público quiere que queden ahí, que nadie se los mueva. Bueno, lamentablemente ahora no lo pueden ver. Yo difícilmente creo que haya marcha atrás. Y me entristece porque cuando Roberto tenía muy en cuenta al público, cuando captó el poder de la televisión, captó también su responsabilidad social, aquello que debía decir y lo que no debía decir, por más gracioso que fuera. Pero también el compromiso con el público, la necesidad de divertir, era importante. El mundo está cada vez más, la vida es cada vez más difícil. Y pues ahora cuando más necesita la gente de diversión, no está, no sé qué hacer, yo no sé qué contestarle a la gente, pero sé que debe haber alguna estrategia. Tal vez Televisa también está pasando por muchos aprietos. Puede ser. ¿Sabes cuál es la joya? Yo creo, más que todo eso, más que encontrar estas respuestas de por qué y si será cuestión legal o no. Tú escribías en tus redes sociales, a veces quisiera regresar el tiempo, extraño tanto a mi bonita vecindad. ¿Sabes cuál es la joya? Que nos digas qué recuerdas de esos primeros días de grabaciones en la vecindad. Tengo muchos recuerdos, pero lo más bonito era que convivíamos a pesar de las discrepancias, porque es muy difícil poder mantener, si un matrimonio no dura 20 o 25 años, menos tantas personas, pero como había alguien, un centro, un cerebro, un centro que mantenía el orden y la ecuanimidad, se lograban momentos tan felices en medio de la filmación. No era un trabajo
todos íbamos felices a hacerlo. Y podía haber pleitos entre camerinos o lo que fuera, pero también había reconciliaciones. Las personas que no lograron reconciliar sus ideas se fueron y se fueron a muy temprana hora. Carlos Villagrán no llegó al 79 y el programa siguió, se fue en el 78, el programa siguió. Porque Don la Ramón cabeza también se fue, ¿verdad? se fue y regresó. Bueno, tristemente lo encontramos varado en Buenos Aires, porque Carlos Villagrán lo dejó varado allá en Buenos Aires. Nos enteramos, pagamos el hotel, lo que se debía de hotel para que pudiera regresar. Luego le pidió a Roberto empleo nuevamente, trabajar en el programa, y volvió al programa. Estuvo un tiempo, pero se volvió a ir nuevamente. Oye, Florinda, a la luz del tiempo y la distancia, ¿se olvidan aquellas cosas que en su momento te dolieron, te lastimaron? Por ejemplo, caso concreto de María Antonieta de las Nieves. ¿Ya está saldado ese asunto? Pues mira, yo nunca he tenido una discusión al respecto de todo de los programas y eso. Nunca he tenido una discusión con ella. Todo ha sido lo que me vienen a decir o lo que... Acabamos de hablar con él, se refirió muy bien de ti. Sí. Yo nunca tuve nada en contra. Yo, si me la encontrara, la saludaría con mucho gusto. ¿Le darías un beso? ¿Y la sana distancia? No, nos saludábamos de beso, pero un fuerte abrazo sí se lo daría, más que un beso. Un fuerte abrazo. Un abrazo es algo muy importante. Sí. Y yo tengo buenos recuerdos de todos. Sé que hay cosas que deben pesarle en la conciencia, pero pues Roberto podría ver, allá ella con Dios, allá ella con la sociedad. Todos sabemos que el personaje no lo hizo ella. Prueba de ello es más, a mí me desesperaba. Vieras que es una gran actriz. ¿Por qué encajonarse o por qué refugiarse en eso? Es como instalarse en el confort de... No, si lo bonito de la vida es correr retos, correr riesgos, andar nuevos caminos. Roberto tuvo que correrlos. De pronto no podía existir el chavo más. Él mismo dijo, ¿cómo? Si es un niño anémico, un niño hambriento. Oh, acabo de recordar algo que va bien en estos tiempos. Cuando estaban en la escuelita y decían, el maestro, ¿cuáles son los animales que comen carne? Nadie sabía contestar bien. Obviamente ñoños, y supo contestar que eran carnívoros, los que comían hierbas eran herbívoros. Y entre otras cosas, Carlos, Kiko o la Popis o alguien decía, y los que comen hotcake son hotcakeívoros, y en fin. Y entonces el profesor se enojaba y al enojarse se daba cuenta que el chavo había estado callado. Y decía, chavo, ¿por qué estás tan callado? Porque no me ha preguntado nada. Pero, ¿has estado entendiendo todo esto? Sí, ¿entendiste de lo que estamos hablando? Sí. ¿Cómo se llaman los animales que comen de todo? Ricos. Era de las cosas que yo le admiraba. Y algo que va muy bien con estos tiempos también es, cuando empezaron a hablar de la inflación, leían en el periódico la inflación, el maestro tuvo que explicar a nivel de alumnos la economía. Hubo chistes que la inflación es pues, lo que tiene Kiko, pues, es el más, Ñoño es el más inflado, en fin. Y también el chavo permaneció en todo el sketch sin hablar, callado. Chavo, ¿estás entendiendo bien? Sí, ¿por qué no has dicho nada? Porque no me ha preguntado. Bueno, ¿entendiste lo que es la cultura del ahorro? ¿Sí, entendiste lo que es la economía? ¿Entendiste lo que es la inflación? Sí. A ver, ¿qué entendiste? Pues que debemos ahorrar y que, bueno, tratándose del ahorro, debemos ahorrar los buenos recuerdos por si algún día hay inflación de felicidad. ¡Guau! ¡Qué belleza! ¡Guau! Inflación de felicidad. Sentí ganas de llorar. Oye, Florinda, el otro día vi un capítulo del Chavo del Ocho cuando se van a Acapulco. Sí. Se van todos,
tú te llevas a Kiko, don Ramón se saca un... No simple, Sí. No, claro. sencilla. La difícil hacerlo es en el humor del absurdo. Escribir para los chifladitos, pero actuar también como lo hacía él, en el humor del absurdo, es dificilísimo. ¿Sabes que la gente sigue diciendo que tú y yo Que tú estamos ya- locos, sí. Lucas? Sí, Dígame, licenciado. sí. Licenciado. No hay de queso, nomás de papa. No hay de queso, ¿qué nomás de papa. cosa? O sea, aparte un revolucionario del idioma castellano, o sea, a lo largo y ancho del continente de América Latina, hablan como tú, como el Chavo, como el Chapulín. Pues mira, la verdad es que Roberto era un gran conocedor del idioma, lo manejaba tan bien que, por ejemplo, estaba muy bien escrito todo. El Chavo hablaba muy bien, si tú te fijas, el estrato social no se daba ni con tonaditas de barriada de Tepito ni nada, ni tampoco con... Bueno, los localismos no existían, también por eso pudo llegar a todos los confines. Por eso fue mundial. Sí, por ejemplo, Bueno, entre otras cosas, ¿no? jamás se dijo riata en lugar de decir cuerda, y cuando Sí. se dijo un localismo como foco, Sí. se aclaraba. Cuando volvía a romper el foco y don Ramón se enojaba porque lo rompía con la escoba. Chavo, a ver, pásame el foco. ¿El qué? Que me pases el foco, y con la escoba. ¿Qué dijo? Que me pases el foco, el bombillo. Y decía todos los sinónimos de algo para que Sí. de esa manera nosotros le llamamos así, pero en otros lados de América le llaman bombillo. Pero lo que sí nunca se aclaró fue vecindad. Y vecindad no se llama igual en todas partes. Son conventillos en Argentina, favelas en Brasil, pero era completamente claro a qué se refería. La torta de jamón. Por ejemplo, yo misma de niña, para mí, en el norte de la República, no me voy a otros países. Yo de jovencita, todavía de adolescente, en Juchipila, Zacatecas, y en el norte no les decimos torta, les decimos lonches. Claro. Lonche, Y de ahí claro, surgió claro, la sí. palabra lonchería. Sí. Pero en el centro les llamaban tortas. Luego empezaron en algunas partes más allá del centro a llamarse tortas. Pero yo me acuerdo que cuando yo estaba en Juchipila, mi abuela hacía una torta de garbanzo delicioso, pero era un pan. A eso le llamábamos en el norte torta. Torta, sí. Los otros eran lonches. Y nos los llevábamos los lonches para ir el día de campo. El lonche con Oye, Florinda, la historia de amor de Robert, como le dices tú, y tú, es una de las historias de amor más bonitas que he escuchado. Donde todos los días te llevaba una rosa, ¿es correcto? Sí, cuando vio que yo me le iba, cuando vio que tenía que cerrar la brecha del cortejo, porque si no me le iría. De todas maneras estuve a punto de irme porque tuvimos muchos conflictos en esa época. No era común todo lo que se ve en los periódicos. En esa época tener una relación así era criticado en la prensa, era criticado en las casas, era criticado por la sociedad. Ahora hasta ventilan sus intimidades, ¿no? Hasta Pero las venden. Ándale, exactamente, hasta las venden. Pero sí, nuestras vidas son muy ricas. La vida de él desde niño, la vida mía desde niña, son muy Oye, ricas. Florinda, a todo lo pasado ya no se puede hacer nada, pero, y con todo respeto a esta pregunta, ¿no te hubiera gustado convertirte en mamá del hijo más chiquito de Roberto? Absolutamente. Siempre lo quise y se lo propuse sin insistencia. Porque todavía se podía, hacían en un hospital de Los Ángeles, California,
una operación para regresar la vasectomía. Era tiempo, él estaba a tiempo. Él me contestó algo que cuando yo lo hablé con mi psicóloga, ella me dijo, porque yo le dije que me pareció una respuesta muy romántica, muy humana, y me dice, muy egoísta, ¿no? Y yo, pues, no lo sé, no lo veo así por una simple y sencilla razón. Yo lo amaba como era. Yo me casé a sabiendas, me uní a él a sabiendas de que no podríamos tener hijos. Pero yo he sido mamá, yo he sido mamá desde los 8 años y medio, cuando empecé a ser hermana, mamá de mis hermanos. Yo lo sé. Y por supuesto, él me dijo que a los hijos se les quiere a través de la madre y que un hijo mío, amándome como me amaba, sería su adoración y que él no podría cargar, una, con el peso de la culpa de amar menos a los otros, y otra, si hubiera conflicto entre los medios hermanos, no soportaría que lastimaran o agredieran al supuesto bastardo que sería su adoración, que no lo pusiera yo en ese predicamento, por favor. Le dije, no lo voy a hacer. Yo sabía, yo ya sabía, o sea, además a mí nadie me forzó, o sea, él me cortejó, yo caí por el cortejo, por el hermoso romance, y porque me enamoré y porque vivimos un amor maravilloso. Y si hubo egoísmo en eso y en otras cosas por su parte, pues seguramente también las hubo por el mío. Pero además, somos muy diferentes los hombres y las mujeres. Él me dio su 100. Él me amó con su 100 que podía dar. Y tú tomaste una decisión por amor absoluto. Pues sí, él en varias entrevistas contestaba esa pregunta diciendo que me lo agradecía mucho, que porque él me conocía mi instinto maternal y que era la madre más madre de todos, que era madre hasta de mis perros, pero que me agradecía eso, que no tenía con qué pagarme eso, que yo lo aceptara de esa manera. Y yo le agradezco a él muchísimas cosas. Por eso cuando fue el lustro, 5 años, me pareció oportuno decir muchas cosas bellas de él y, entre otras cosas, agradecerle por hacer de mi vida algo interesante. Canción que no nos ha cantado, Ay, me voy a acordar hasta de mi perrito por favor. y de los amigos perdidos y de la familia. Cuando el amor se te acaba, la vida se va, pero hay un soplo de aliento si vuelves a amar. Ama y habrá luz en tu vida, una antorcha encendida en la oscuridad. Ríe y el tiempo será grato, la magia de un relato nos hará soñar por la vida. Amemos sin demora, busquemos la salida, que habrá una nueva aurora. Ten paciencia, que todo es pasajero, la vida con clemencia será nuestro asidero. Canto hinchida de alegría, estoy viva y por tanto, adiós melancolía. Caminemos, hermano con hermano, tomados de la mano, y al mundo abrazaremos. Nada temas, habrá un mejor futuro, pues yo te lo aseguro, brillará de nuevo el sol. Oh Dios, no puedo cantar sin llorar, perdone. Florinda.
Sé, Florinda, de dónde viene esta letra, de dónde viene esta música. De aquí, señora, del corazón que pasa por el alma. Quisiera poderla grabar para todos, lo voy a poder hacer, aunque la esperanza a veces es una trampa, te hace esperar que otros resuelvan el problema. Pero no, también les digo, caminemos, hermano con hermano, no como estamos ahora, unos mexicanos peleados con otros, por Dios. Todos somos mexicanos, es más, todos somos humanos de este planeta y nos lo está probando ese virus fabricado que nos está matando a todos. Nos está jodiendo a todos. Florinda Mesa, prométeme que te vas a cuidar. Y prométeme que vas a seguir alzando la voz como lo haces. Pues Gracias por ser de una pieza, Florinda. gracias a ustedes. Y bien hecha. Gracias La bien a hecha. ustedes por todo. Híjole, se me despegó una pestaña, ya ven por qué no debe uno llorar. Bueno, ahorita me pegó la pestaña. Gracias, Florinda, por estar en esa que es tu casa. Gracias. Un aplauso para la Gracias, señora. Florinda, hasta siempre, mi amor, hasta siempre. Gracias a la señora Florinda Mesa. Más